No hemos venido a nuestro país a cantarle las 40 a los poderosos. Hemos venido a enseñarles el camino de salida. Aguantad que vamos a gobernar España. Aguantad que somos la fuerza del futuro. Resistid, la mirada alta, a sonreír. Somos el futuro de nuestro país. Vamos a ganar las instituciones de nuestro país y no las vamos a ganar para los que votan Podemos, no las vamos a ganar para los que ya son de los nuestros, lo vamos a ganar para el conjunto de la gente sencilla. Llega el tiempo de la gente, llega el tiempo del pueblo, es ahora, sí se puede. Hola, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en un día como hoy, una tarde calurosa, pero aquí se está fresquito. Pero bueno, es para hablar de política, que tampoco suele ser uno de los entretenimientos habituales en una tarde de verano. Agradecemos mucho también al Café Berlín por acogernos y, por supuesto, a Íñigo Errejón, que ha tenido la amabilidad de venir aquí para estar con nosotros y también con vosotros, los socios del diario.es, que hacéis posible esta maravillosa aventura de nuestro medio. Todos conocéis a Íñigo. Es fundador de Podemos, está en la dirección, en la ejecutiva de Podemos y está llamado a ser una persona que dispute la presidencia de la Comunidad de Madrid a partir de las próximas elecciones. Venimos un día como hoy. ¿Qué te ríes? Por el efecto imitación, se han reído y entonces me he reído. Que, bueno, acaba de ser el Congreso del PSOE después de unas primarias y entre medias hemos tenido la moción de censura. ¿Cómo crees que es el momento actual? ¿Existe realmente un nuevo PSOE? ¿Hay un nuevo discurso en el PSOE? ¿Cómo afecta eso al momento político que vivimos? Y a la hipótesis Podemos, claro. Claro. Yo creo que claramente en el Partido Socialista hay una sacudida democrática, hay una pequeña rebelión de la militancia socialista con respecto a los planes sistémicos que estaban preparados para su partido, que eran básicamente, el régimen de 1978 básicamente le pedía al Partido Socialista: sacrifícate en aras de la gobernabilidad y del turnismo, que es ser el partido muleta del Partido Popular en aras de garantizar que no hay cambios profundos sobre un sistema que presenta importantes grietas en lo social, en lo territorial y en lo democrático. Y una muy buena parte, una amplia mayoría de sus militantes, digamos que se sacuden ese mandato y dicen que no quieren que su partido cumpla ese mandato y que quieren que cumpla otras funciones. Lo dicen aupando a una persona como Pedro Sánchez, que se ha caracterizado por tener otras posiciones en el pasado. Y por tanto creo que en el análisis de lo que pasa en el Partido Socialista hay que dividir entre lo que es la trayectoria, o hay que separar entre la trayectoria individual o particular de Pedro Sánchez y lo que es un movimiento subterráneo más de fondo. Yo creo que honestamente lo que ha pasado en Ferraz, en la noche del Partido Socialista, es una sacudida más de todas las sacudidas democráticas que el 15M produce en nuestro sistema de partidos. Algunos llegan antes, en forma de surgimiento de nuevos partidos, y otras llegan después. Y también es un resultado de nuestra propia existencia. Una buena parte de los contenidos que el Partido Socialista hoy está aceptando o incluyendo son contenidos que previamente nosotros habíamos puesto en la agenda, incluso siendo descalificados por ello. No lo digo como un hecho, digamos, de rencor o a la defensiva, al revés, me parece un dato positivo. Uno no gana necesariamente cuando sus ideas son aprobadas por el conjunto de la gente, sino cuando sus ideas influyen también en otros actores que antes las descalificaban. No es fundamental, pero el Partido Socialista ha decidido que se abstiene en el trámite parlamentario sobre el CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que es un tratado que erosiona seriamente la soberanía de los Estados y regula la economía en favor de los grandes capitales y no en favor de los aparatos productivos nacionales o de las pequeñas y medianas empresas o de los derechos conquistados. No es suficiente, pero me parece un buen paso. Me parece que es un paso que nunca se habría producido si no fuera porque estamos. Esto no le quita nada de protagonismo a la militancia socialista. Tampoco, por cierto, se hace como excesivas ilusiones o es ingenuo con respecto a los límites que se pueden encontrar. Yo no sé lo que Sánchez querrá hacer y no sé los límites que se encontrarán en el camino,
pero creo que la ola que se ha desatado en el Partido Socialista es más importante que aquella persona que la cabalga. No lo digo como desprecio en absoluto hacia él, pero creo que él se ha convertido más bien en un medidor, en un termómetro de su momento. Le matan por la izquierda y por eso intenta capitanear un fenómeno como si fuera Corbyn. Si le hubiera matado por la derecha, a lo mejor habría intentado un fenómeno como el de Macron. Pero creo que refleja un movimiento subterráneo. Y ese movimiento no lo tenemos que ver con desconfianza, al revés. Lo tenemos que ver como un movimiento que es también un temblor un poco simétrico a los que nosotros hemos protagonizado y que debería facilitar que hubiera entendimiento para que lo que ya es realidad en muchos ayuntamientos, que es que gobernamos nosotros con el apoyo del Partido Socialista, nosotros digo, el espacio del cambio político, lo que ya es verdad en muchas comunidades autónomas, que es que gobierna el Partido Socialista con nuestro apoyo, debería ser realidad en el gobierno de España. Yo creo que esto ha desatado una cierta ola de expectativas y vamos a ver si estamos a la altura y no las defraudamos. Yo creo que el año 2016 fue un año para mucha gente de una cierta resaca de las expectativas y de las ilusiones, produjo una cierta desmovilización y cansancio y hastío, un hastío sobre el que reina más o menos cómodamente Mariano Rajoy. Miren ustedes, yo no vengo a proponer ningún modelo diferente de país, vengo solo a decirles que no hay ninguna alternativa a mi propia existencia, que soy como un elemento del paisaje que siempre va a estar aquí. Creo que hoy estamos con toda la prudencia, quizás un poco mejores condiciones para que pueda haber gobiernos que no serán seguramente tan ambiciosos como a nosotros nos gustaría, pero que empiecen a poner un poco de orden en el Estado. Y hemos llegado a un momento en el que poner orden en el Estado español es ya un programa antioligárquico. Las oligarquías en el Estado español no pueden soportar, no pueden enfrentar un proyecto que se plantee simplemente, pues no sé, que el acceso a los cargos es por mérito en lugar de por enchufe, que hay espacio para la innovación, para la creación y para la discusión en vez de espacio solo para las relaciones clientelares o mafiosas. Hoy solo un programa de regeneración democrática y de puesta en orden de las cuentas es un programa que ya tiene un carácter antioligárquico y es atacado como tal. Y para muestra el botón de los ayuntamientos del cambio. Al hilo de esto que estamos hablando, hay un amigo tuyo que nos ha mandado un vídeo para hacer esta pregunta. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? No te asustes, que solo te voy a hacer una pregunta política que seguro que te interesa. Siempre se ha dicho que una operación hegemónica exitosa es aquella que es capaz de marcarle el ritmo al adversario e incluirle dentro de lo que es un nuevo universo de referencia donde dar la batalla política. Mi pregunta es, ¿cómo se renueva la hipótesis Podemos? ¿Cómo se renueva la operación hegemónica, teniendo en cuenta que Podemos ya está dentro de las instituciones y que tiene que dar la guerra de posiciones al interior del Estado, y teniendo en cuenta que el Partido Socialista parece ser que ha decidido dar la batalla obligado a tener que parecerse a Podemos, es decir, asumiendo el éxito de esa batalla hegemónica? ¿Cómo se renueva la hegemonía? ¿Cómo se renueva la hipótesis Podemos, teniendo en cuenta que hay que dar la guerra de posiciones al interior del Estado, al mismo tiempo que hay que estar muy atento a lo que se mueve en la sociedad? Guerra de posiciones, hegemonía. Sí, es en el léxico un poco como moruniano. Moruniano y un poco podemita que hemos desarrollado. Cuando dice guerra de posiciones se refiere a una conquista paulatina y más lenta de algunas de las instituciones fundamentales en nuestro país, que no son siempre instituciones del Estado, que son también espacios culturales, que son espacios intelectuales, que son espacios sociales. Se refiere básicamente a cuál es el proyecto por el cual una fuerza política como nosotros, que todavía no representamos a una mayoría de españoles, vamos demostrando en la práctica y en el día a día y construyendo, anticipando un país que ya puede venir. El mejor ejemplo de eso en lo institucional lo encontramos en los ayuntamientos del cambio, de las principales ciudades de España, pero no solo, tiene que ver, y Jorge Moruno hacía referencia a una parte del trabajo en el lenguaje político, que se nos lo reconocen incluso nuestros adversarios, a una parte del trabajo en la agenda. Incluso el Partido Socialista ha acabado asumiendo que nuestro país, que España es un país que contiene diferentes naciones y que en un país así el pegamento tiene que ser el acuerdo, la fraternidad, el encaje a partir de la diversidad. Eso es marcar el rumbo a otros actores y eso es ser más poderoso incluso que ganar. No es en absoluto una renuncia a ganar elecciones. Ganar elecciones es fundamental, no es el cambio, pero sin eso no abres procesos de cambio profundos. Pero el señor Mariano Rajoy todavía gana, o digamos es la primera minoría en España, todavía gana elecciones y sin embargo tiene extraordinarias dificultades para marcarle a los españoles un horizonte nuevo
en el cual se vayan a satisfacer algunas de las necesidades más importantes que en los años de la crisis han estado erosionadas. La inviabilidad de las pensiones producto de la precariedad en el mercado laboral, la regeneración democrática producto del secuestro de las instituciones por mafias que han afectado a la separación de poderes, el enfrentamiento entre pueblos de España, la creciente bolsa de precariedad y de exclusión social entre sectores o muy jóvenes o muy mayores, la todavía lacerante desigualdad entre géneros y la brecha salarial. El señor Mariano Rajoy para todo esto no propone nada. Es verdad que todavía retiene el poder, pero digamos que lo retiene más bien a la defensiva. ¿Cuál tiene que ser en un momento así nuestras tareas? Creo que con la moción de censura adelantamos algunas, pero que queda camino por recorrer. Adelantamos la capacidad de mostrar que sí que hay una alternativa al Partido Popular. Es una alternativa que hoy no tiene los números como para conducir solo un proyecto de transformación de nuestro sistema político y de nuestro país, pero que sí que hay una alternativa, que el Partido Popular en modo alguno representa el orden, y esta es una idea fundamental. Hay que pelearle a los poderosos el orden, no podemos dejar que los poderosos sigan hablando de que lo suyo es orden, cuando estamos conociendo en las comisiones de investigación, en el trabajo de los periodistas, estamos conociendo básicamente que el mecanismo por el cual el Partido Popular opera en el Estado es una mezcla de chapuzas y mafia permanente, y por tanto es una especie de estabilización del desorden. Pero queda otra tarea, y queda la de decir, vale, ya hemos fijado al adversario, le hemos puesto nombre, lo hemos señalado algunas de sus vergüenzas que todo el mundo, incluso algunos de los que todavía les votan, nos reconocen. Queda la otra parte. Y la otra parte es garantizar con los hechos que nosotros ya somos portadores de un proyecto de modernización, de futuro y de puesta en orden de nuestro país, de reequilibrio de una balanza que ha sido rota hace mucho tiempo por la avaricia y por el cortoplacismo de los poderosos. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí la respuesta no es muy sofisticada. Eso se hace gobernando. ¿Y cómo? Pues el Partido Socialista gana las elecciones en España, las elecciones generales en 1982, pero antes de ganarlas ya es la fuerza política que gobierna o cogobierna una muy buena parte de los ayuntamientos de nuestro país. Es decir, ya le ha dado pruebas de certeza y de garantías a una buena parte de los ciudadanos de nuestro país para que después se puedan embarcar en la aventura, entre comillas, de votar por una fuerza de la que también en su momento los sectores oligárquicos, las minorías más poderosas, decían que iba a traer el desorden absoluto y el cataclismo. Lo que pasa es que frente a esa propaganda hay un hecho cotidiano que construye normalidad, una normalidad alternativa, pero que construye una normalidad todos los días, que es un cambio que la gente puede tocar en el día a día, también con sus errores, también con sus límites. Yo creo que nosotros hoy tenemos la misma tarea para poder ganar, si finalmente son en 2020, y eso hoy no hay Dios que lo diga o que lo sepa, si finalmente son en 2020, nosotros del asalto rápido y corriendo y frontal tenemos que pasar un cierto cerco, y ese cerco que es llegar al 2020 siendo la fuerza que pone orden y que garantiza futuro para más ciudadanos españoles. Es decir, ganamos en 2020 si hemos probado a partir de 2019 que nosotros podemos poner orden en nuestro país, y poner orden es recuperar una sanidad de la que sentirnos orgullosos, poner las cuentas en orden, garantizar que quien tenga una idea la puede desarrollar, garantizar medidas contra la violencia machista, avanzar hacia un desarrollo más sostenible, un cambio de modelo productivo, hacia que los que más tienen paguen lo que nos deben y que se le eche una mano a la gente que más esfuerzos ha hecho en los años más duros de la crisis, para llegar a 2020 en condiciones de ganar, habernos demostrado antes en los municipios y las comunidades autónomas en el año 2019 que tenemos la capacidad de representar un proyecto de país que no se resigna, digamos, como si fuera una especie de plaga bíblica o climatológica al señor Mariano Rajoy y al Partido Popular. Un elemento fundamental que has mencionado es la corrupción. ¿Por qué parece que la corrupción no moviliza tanto en la medida de la cantidad de corrupción que existe? O sea, ¿por qué parece como que no se hace una lectura causa-efecto entre desigualdad y corrupción, entre defraudación, fraude fiscal y corrupción, mala gestión y corrupción? Porque yo creo que aquí hay dos elementos, bueno, tres. Hay uno que es el menos importante, pero que está ahí, que es que, sobre todo el partido en el gobierno, que está asediado por escándalos de corrupción. En un mes vamos a ver al presidente del gobierno declarando, es verdad que como testigo, pero no como testigo de una cosa que vio por la calle, como testigo de una cosa que sucedía en su partido. En el sumario de la Gürtel, el Partido Popular intenta, digamos,
manchar a todo el mundo. Si habéis visto últimamente las noticias, el Partido Popular, por ejemplo, en Madrid está intentando decir que todos somos iguales porque hay 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid que han sido imputados por pedir informes jurídicos para investigar la posible corrupción o los contratos lesivos hechos en torno al Open de Madrid, hechos por el anterior ayuntamiento, en los que sospechan muchos juristas que se firmaron contratos tales que algunos ganaron mucho dinero a costa de que lo perdiéramos los madrileños. Lo han intentado investigar, han pedido informes jurídicos, el PP se querella contra ellos y el resultado es, ven ustedes también tienen imputados. Esa es una parte de la táctica. Otra parte tiene que ver, yo creo, con la saturación. Es muy complicado, y vosotros hacéis mucho esfuerzo, pero es muy complicado seguir el conjunto de casos y macrosumarios de corrupción. Es muy complicado para mí, que me dedico, digamos, a la militancia y a la política activa institucional, y que a veces tienes que repasar los nombres, las relaciones, las tramas enteras. A veces es muy complicado y, por tanto, llega un punto que puede haber un momento de saturación y que te inmunices un poco. O sea, que la conciencia cívica se inmunice, que hay tantos, se acumulan tantos y con un nivel de desvergüenza tal que ya no queda nada por ver. Digamos, no hay nada que me sacuda particularmente. Y la tercera, que es la peor, y que es yo creo la más grave, la que más profunda, tiene que ver con la autoestima de nuestro país. Tiene que ver, y esto es un daño, la corrupción hace muchos daños. El primer daño que hace, o el que más vemos, es el daño económico. Digamos, cuántas ayudas a investigadores no se pueden conceder, cuántos laboratorios se cierran o cuántos techos de hospitales se caen, que equivalen exactamente a los miles de millones que se saquean en la Gürtel, en la Púnica, en la trama Lezo. Ese es uno muy conocido. Hay otro que tiene que ver con dañar la salud democrática de nuestro país. No es solo lo peor de... Finalmente dimitió Moix, el que era el fiscal anticorrupción, que estaba puesto ahí precisamente para que no se pudiera perseguir la corrupción. Pero es verdad que dimitió porque se le conoció que tenía o había tenido una sociedad en Panamá. Pero eso era lo de menos. El factor peor de la corrupción era que habíamos conocido que una guerra de bandas entre diferentes sectores del Partido Popular competía por intentar amordazar a los diferentes aparatos del Estado que están para controlar la corrupción. Digamos que es una especie de proceso por el cual la mafia va colonizando más aspectos de más instituciones de nuestro Estado, que es el verdadero comportamiento antisistema en nuestro país. Pero la tercera, de lo que nunca se habla, tiene que ver con la autoestima de los españoles. Es decir, creo que una de las cosas más lesivas, más dañinas que ha hecho el Partido Popular, fundamentalmente el sistema de partidos tradicional, pero ahora en primer lugar el Partido Popular contra nuestro país, es el intento de externalizar sus vergüenzas, de tal manera que sintamos vergüenza no del gobierno que tenemos, sino del país, como si los españoles fuéramos gente que por nuestra educación, nuestros genes, el clima o ser mediterráneos, estuviéramos condenados siempre a soportar la desvergüenza, el despilfarro, la chapuza o el saqueo. Y creo que eso ha golpeado la moral de una parte de nuestro país, que ha llegado a asumir que esto siempre va a ser así. No que nos lo merezcamos, pero que somos un poco así. Bueno, pues mira, igual que salimos de fiesta y nos liamos, pues o igual que, claro, igual que las terrazas están llenas o que somos siempre pues un poco bromistas, igual que pasa eso, va a pasar siempre la corrupción porque es algo que está en nuestro ADN. Y esto es muy peligroso porque además evita las posibilidades de una especie de rearme moral y de ofensiva por la cual no nos resignemos. Y como además el Partido Popular no intenta... El Partido Popular tiene 800 imputados por corrupción, que son más que todos sus diputados y todos sus senadores juntos. Pero como además, digamos, parece que aguanta, pese a que no sucede nada, la pregunta inmediata yo creo que es, yo ya sé, o sea, creo que no hay mucha gente, ni siquiera entre los 7 millones de votantes, creo que no hay mucha gente que dude que el partido de gobierno está asediado y salpicado hasta arriba por casos de corrupción. Lo que dudan es, ¿hay condiciones como para cambiarles y cambiar el modelo institucional que ha permitido la corrupción? Y Mariano Rajoy ni siquiera intenta convencernos de que están limpios. Comparece, la moción de censura lo hizo, comparece a decir, ustedes son peores. Ustedes van a suponer más desorden, más caos, más crisis y por tanto no podemos permitirnos ese viaje. Así que nosotros no tenemos que poner énfasis solo en denunciar que sean corruptos o cuáles han sido los mecanismos por el que algunos millonarios nos han robado instituciones que eran de todos para ponerlas a su servicio. Esa parte diría que ahí tenemos buena puntuación. Esa tarea está más o menos bien hecha, hay que seguir, pero está más o menos bien hecha. Donde hay que poner toda la carne en el asador es en demostrar que no es verdad que no haya alternativa al Partido Popular, que no es verdad que cualquier alternativa sea el desorden y que desorden es lo que tenemos ahora y que hay condiciones para, digamos, equilibrar la balanza y recuperar un proyecto de país
sea digno, que sea equilibrado, que tenga futuro, que sea sostenible. ¿Y qué ha ocurrido en estos años para que una de las prioridades de los ayuntamientos del cambio, de los programas electorales de 2015, fuera la emergencia social, el rescate ciudadano, los desahucios, y ahora parece que no está ya ni en la agenda mediática, ni en la agenda política, ni que fuera una prioridad? Creo que ahí se están desarrollando políticas públicas interesantes, que hace falta más. Hay que denunciar que los ayuntamientos del cambio, también como resultado de tener las cuentas en orden, y esto nota al pie, los ayuntamientos del cambio tienen las cuentas mucho más en orden de la que, por ejemplo, Montoro tiene las cuentas de la Administración Central. Han desarrollado políticas públicas interesantes, pero a pesar de lo cual tienen mucho más dinero que podrían estar desarrollando a políticas sociales que no pueden gastar por una ley que es un cepo. La ley Montoro es una ley diseñada para poner un cepo, para impedir a los ayuntamientos que gasten dinero que ya tienen, que es de todos y que se podría estar dedicando a programas de empleo o a políticas sociales. Es, en el fondo, un retroceso contra el municipalismo. Y la democracia en nuestro país siempre empieza por las ciudades. Históricamente siempre ha empezado por las conquistas municipales y por las ciudades. Y la ley Montoro es un cepo, en un sentido económico, para que nadie demuestre que se puede gobernar de otra forma, y en un sentido político para intentar recentralizar nuestro país, recuperar competencias de las administraciones más cercanas a los ciudadanos y dárselas a un gobierno central que ya no confía en las ciudades y que pronto va a dejar de confiar en una buena parte de las comunidades autónomas. Pero es verdad que algunas de esas reivindicaciones o demandas han desaparecido un poco de la agenda. ¿Y por qué han desaparecido? Yo creo que lo fundamental es que entraron en la agenda gracias a un inmenso esfuerzo colectivo, masivo, de mucha gente movilizándose, organizándose y sembrándose y echando raíces en los barrios y en los pueblos de nuestro país. Cuando esa oleada de movilización ha remitido un poco o ha decaído un poco, y las oleadas de movilización siempre decaen y luego siempre resurgen, pero siempre hay un momento en el que decaen, ninguna movilización ni ciclo de movilización dura por siempre, cuando eso decae un poco, salen un poco de la agenda. Aunque por ejemplo, en las tertulias políticas en televisión, creo que se está notando que hay un pequeño repunte de las temáticas sociales. Yo nunca he sido muy amigo de separar entre temáticas sociales y políticas, me parece, digamos, que básicamente forman parte del mismo universo, pero hay un cierto repunte del interés por los temas sociales, como si una buena parte de nuestra sociedad sintiera que algo del empuje que falta a las organizaciones políticas tiene que venir desde fuera. No para aupar a una organización política a dos, sino que hay otra vez que volver a poner como el carburador en marcha y que para eso hace falta recuperar un cierto dinamismo social. Ojo, que no tiene que ver fundamentalmente con las manifestaciones, tiene que ver con las iniciativas sociales que son capaces de echar raíces y de permanecer, y que están muchas veces muy entrelazadas con las conquistas institucionales. Siempre pongo un ejemplo para que no parezca que estamos hablando de cosas muy grandilocuentes. Las agrupaciones barriales o de municipios que organizan fiestas populares y participativas, casetas en los barrios, torneos de deporte, torneos de, no sé, de música, competiciones, proyecciones de cine, que se apropian de una parte de las fiestas de sus distritos o de sus pueblos, lo pueden hacer hoy, por ejemplo, en esta ciudad, porque hay unas mejores condiciones, hay un ayuntamiento que trabaja para que eso sea más fácil y no más difícil, cuando teníamos al Ayuntamiento del Partido Popular, pero lo que están construyendo no va a ser reversible, o es más difícil que sea reversible incluso si mañana volviera a ganar las elecciones de esta ciudad el Partido Popular. Porque cuando echan raíces en los sitios, crean una cierta fuerza popular y ciudadana organizada que tiene la capacidad de empujar, no de corregir o de tirar de las orejas a las administraciones del cambio cuando lo hacen bien o mal, sino de ponerles metas más ambiciosas, en realidad como de abrirles camino. Soy muy honesto con esto. La política en el frente institucional, si queréis, tiene siempre las luces un poco más cortas. Mira la semana que viene, al mes que viene, al semestre que viene, cuando ya hacemos macroestrategia. Pero tiene las luces un poco más cortas. La posibilidad de alargar las luces y de expandir el horizonte, de plantear cosas que hoy parecen imposibles y que mañana parece que están a la orden del día, tiene más que ver con ese ejercicio, digamos, de organización social y de trabajo en la sociedad civil. Conecta con lo que decía Jorge. Esa guerra de posiciones es el avance en ayuntamientos y en comunidades autónomas y el avance en espacios, el fortalecimiento de espacios autónomos de la sociedad civil que nos empujen, pero que también hagan dibujen camino más allá, ¿no? Bueno, como veis, le gustan las metáforas, se expresa, se explaya, pero bueno, también tiene capacidad de en 140 caracteres escribir algo que no entiende nadie.
Entonces, a ver si nos lo explica. Vamos a poner el célebre tuit del núcleo irradiador. Bueno, y luego está el replay de Pablo, que es muy gracioso también. Me acuerdo cuando lo puse, además no tenía ni idea, o sea... ¿No sabías que iba a pasar esto? No, en realidad no. Mira que se veía venir, pero... Estaba con Sergio Pascual y con Pablo Bustinduy en el Festival Internacional, un festival internacional que organiza Sirisa en Atenas. Yo creo que era julio, debía ser. A ver. ¿Está por ahí? Ahora de repente es diciembre y se nos va todo al carajo. Junio, sí, 19 de junio. Junio. Sí. Bueno, hace 2 años prácticamente. Hace 2 años. Y estábamos saliendo de una conferencia en el festival ahí, de una conferencia el que a mí me parece uno de los mejores intelectuales políticos vivos, que es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que acaba de dar una conferencia ahí. Y no había dicho esto, pero estaba reflexionando en torno a digamos, a elementos cercanos y al cambio político protagonizado, digamos, al ciclo progresista en su país y en otros de la región. Y yo, justo en el festival, había cobertura. Y entonces en el festival puse el tuit, perdimos la cobertura y yo creo que no lo encendí pues hasta llegar al hotel, pues a lo mejor 4 o 5 horas después. Y 4 o 5 horas después ya estaba montado, digamos, el marasmo, que además es un marasmo, o sea, es que esto sucedió hace 2 años, pero es una cosa que yo creo que que lo va a poner en mi lápida, porque me persigue, es verdad, porque es una cosa que me ha ido persiguiendo durante mucho tiempo. Hay una reflexión de fondo, que, digamos, aparte de las coñas, hay una reflexión de fondo que tiene que ver con ese concepto que se ha puesto ahora tan de moda del bloque histórico, que es que en un país, una fuerza que tiene la capacidad de ser una fuerza dirigente, que marca el rumbo de dónde va todo el país, tiene que tener la capacidad de marcar ese rumbo, pero de marcarlo con la flexibilidad suficiente como para integrar a otros que nunca van a estar de acuerdo con esa fuerza, pero que a lo mejor van a encontrar un espacio, digamos, en el nuevo pacto o en el nuevo contrato social. Cuando hablamos de bloque histórico no hablamos de que se junten 2, 3 o 25 organizaciones, no hablamos de ir juntos a las elecciones, ni siquiera de ir juntos a las manifestaciones. Todo esto es importante, pero hablamos de una cosa que va mucho más allá que las organizaciones. Hablamos de cuando en algún país, en algún momento de la historia, una fuerza tiene la capacidad de proponer un horizonte y un contrato, un acuerdo de convivencia para las siguientes décadas, según el cual incluso quienes no son los proponentes, incluso quienes no marcan el rumbo, incluso quienes no dirigen, encuentran buenas razones para la lealtad. Esta idea de a nosotros no nos vota todo el mundo, pero donde gobernamos sin quitarle un solo derecho a nadie. Es verdad que equilibramos la balanza, es verdad que nos centramos en algunos sectores de población, pero tenemos la capacidad de tenderle la mano a todos, no por una especie solo como de explosión ingenua del pluralismo, sino fundamentalmente porque las únicas transformaciones válidas, largas, duraderas y por tanto radicales son aquellas que también tienen la capacidad de incluir al adversario, algunas veces a regañadientes. Pues el Partido Popular no aceptó en España la ley del matrimonio igualitario porque le encantara. Lo aceptó porque para cuando volvió a gobernar y la podía revertir, era de tal calado las transformaciones legales, culturales, que salieran parejas gays en las series, que la gente lo hubiera normalizado, que iba a pagar mucho más precio por volver atrás. Así que lo tuvo que aceptar. A mí me da igual si lo aceptaron por voluntad propia y entusiasmo democrático igualitario o lo aceptaron porque no le quedaban más narices o fue por cálculo. El caso es que una cosa que empezó siendo reivindicación de una parte se convirtió en suelo democrático de nuestro país, que ahora sería muy difícil que nadie quitara. Bueno, pues eso me parece que es un magnífico ejemplo de... Claro, que como todo esto no cabe en un tuit. Bueno, García Linera, América Latina, hegemonía. La tesis doctoral de Íñigo era la lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia, 2006-2009, un análisis discursivo. ¿El discurso es suficiente para hacer todo lo que se defiende o para construir esa alternativa? Y para pasar, como tú has dicho, de fuerza dirigente a fuerza gobernante. Claro. No, en absoluto. Es verdad que quiero hacer la precisión de que el discurso no es solo aquello que pronunciamos, las palabras que pronunciamos, que el discurso también es, no sé, cuando pasáis por delante de un ministerio y veis el edificio del ministerio, que es inmenso, con grandes columnas, con un frontispicio, eso es discurso, es producción de sentido. El edificio no está construido así porque sea más barato, porque se caliente mejor, así. Está construido así para mostrar claramente, digamos, poder, una distancia entre la ciudadanía y quienes gobiernan. Vemos que el discurso son todas las actividades que hacemos para producir sentido.
Con todo y con eso no basta. Las transformaciones en el Estado que hagan de nuestro país un país más próspero, más igualitario, más moderno, más sostenible, más digno, más soberano, no solo se enuncian. Si no se enuncian, no se realizan. Si no se nombran, si no se ponen encima de la mesa, si no se da esa guerra por las palabras, no se realizan. Pero no basta con decirlo. Hay que producir esas transformaciones que se anclen en la vida cotidiana. Seguramente el mayor poder que puede tener alguien, un grupo social, una fuerza política, un régimen en un país determinado es cuando es capaz de transformar la vida cotidiana. Cuando uno de los problemas más fuertes a los que nos vamos a enfrentar, ya gobernamos en algunas ciudades, pero cuando gobernemos comunidades autónomas y el gobierno nacional de nuestro país, uno de los problemas más fuertes que nos vamos a encontrar, las fuerzas del cambio, progresistas o democráticas, es cómo transformamos una cierta antropología o forma de ser neoliberal que ha creado el adversario, que no tiene que ver solo con las leyes o con, no sé, digamos, o con lo que retransmiten por algunas series o en algunas películas o en algunos medios de comunicación, que tiene que ver fundamentalmente con una forma de comportarse. La desconfianza sistemática hacia lo público, la desconfianza hacia el que está al lado, la creencia de que la mejor salvación es la salvación individual, de que si uno va solo es más libre que si se asocia o se agrupa con otros, de que no sabemos si lo público siempre estará ahí, pero desde luego, no sé, qué sé yo, un fondo de pensiones siempre me va a cubrir. Nosotros vamos a tener que transformar no solo unos presupuestos generales del Estado, que son importantísimos, sino el tipo de hábitos, de forma de pensar y de comportarse que generan muchos años dedicados a destruir la organización colectiva, erosionar los servicios públicos, instaurar el miedo en los centros de trabajo en lugar de la asociación o el derecho a tener derechos, ir hacia un concepto muy, muy, muy estrecho, raquítico casi, de ciudadanía, en la cual ser ciudadano es votar una vez cada 4 años y ya está. Y todo eso, que son elementos fundamentalmente culturales y antropológicos, no se transforman solo, digamos, con novelas, con relatos, con canciones. Eso es fundamental. Yo le he dedicado mucho tiempo a estudiar eso, pero no solo se transforma así. Se transforma haciendo cambios concretos que demuestran en la práctica, en el día a día, incluso para aquellos que nunca van a confiar en ti, que pueden confiar en lo de todos, que pueden confiar en el Estado. Y eso es fundamental, porque esa es una adhesión mucho más importante que te voten. Mucho más importante que la gente te vote. Yo estoy... Seguro que luego sale, pero yo estoy convencido que vamos a tener un gobierno de cambio, progresista y democrático en la Comunidad de Madrid. Mucho más importante que convencer a todo el mundo de que esa opción política es la mejor, es convencer a todo el mundo que no tiene nada que temer, que no tiene que engordar el negocio de los seguros privados de salud, que va a tener una sanidad pública que siempre va a estar ahí porque ya la está pagando con su trabajo, con sus cotizaciones, con sus impuestos. Y a lo mejor no todos aquellos a los que convencemos de que pueden confiar en una sanidad para todos nos van a votar. Pero eso es menos importante, es mucho más importante que aprendan a confiar en que como ciudadanos tienen derecho y que ese derecho nadie se lo va a quitar nunca a la sanidad. O que aprendan a confiar en que la dependencia se va a pagar y se va a pagar para todo aquel que tiene derecho. O que aprendan a confiar en que si quieren que sus hijos tengan un buen futuro, no tienen que sacar dinero donde no tienen para mandarles a una universidad privada que a lo mejor va a ser peor o que... No, que va a haber una universidad pública puntera, fundamental para el desarrollo de la región y de su país y que va a responder y que va a garantizar la igualdad de oportunidades. Todos aquellos a los que vamos a convencer de eso y a los que le vamos a dar seguridad material, a lo mejor en el camino deciden que no votan. No, nunca. Y sin embargo no es eso lo fundamental. Lo fundamental es producir la seguridad material de que hay otras formas de relacionarnos y que hay otras formas de vivir mejor y que hay otras formas de construir, digamos, futuro para nosotros y para los que vienen después. Y eso no es discurso, eso es administraciones públicas, eso es política económica, eso es relaciones con la sociedad civil, eso es gestión, eso es ordenación del territorio, que son elementos, vamos, cuando hablamos de guerra de posiciones, si quieres, en esa guerra de movimientos o asalto acelerado, desde que nacemos el 25 de mayo del 2014 hasta el 20 de diciembre, o si quieres hasta el 26 de junio del 2016, es que ahí prima, digamos, una fase fundamentalmente discursiva y acelerada. En lo que viene, prima, si quieres, un momento de construcción más lenta, más sólida y de transformación de la vida cotidiana de la gente. Bueno, discursos también son los símbolos y los gestos. Tenemos aquí unas fotos que me gustaría que pudiéramos ver de símbolos y de gestos. Aquí al azar, lo habéis metido en Google Imágenes. Al azar. Hemos encontrado aquí un piedra, papel o tijera y un tijera, tijera, tijera.
¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué la V? No creo que sea solo por Cristina la V. No, no, por elementos de carácter fundamentalmente español, al margen de que veamos con simpatía otras experiencias progresistas en el mundo. Nosotros empezamos a hacer la V en España, veníamos de otra cultura. En la foto... Me quitan rápido siempre. Claro. Nos quitan la foto y no nos da tiempo. Ahora sale el tuit de repente. En la foto sale... Mira, Juanma con la V también. Juanma con la V. Claro, ahí con la V. La heterogeneidad, en realidad lo que es... O sea, nosotros empezamos a hacer la V cuando empezamos a hablar de la remontada. Coinciden prácticamente en el tiempo cuando empezamos a hablar de la remontada en la recta final de diciembre del 2015. ¿De 2015? Joder, no, entonces el 26 de junio fue del 16, claro. En diciembre de 2015 empezamos a hacer la V cuando empezamos a decir que era posible ganar y que era posible la victoria. Comprobamos que además era un símbolo, digamos, más inclusivo y con el que mucha gente con normalidad, digamos, se adhería. Y lo convertimos en el símbolo de un momento, de un hito, la posibilidad de ganar, también incorporando, atrayendo, convenciendo, conformando mayoría con mucha gente que no venía de nuestra cultura militante tradicional. Nuestra cultura militante tradicional, por diferentes espacios, se había referenciado siempre, nuestros padres, en toda la historia de quienes en nuestro país lucharon con la dictadura, en el puño cerrado. Yo es un símbolo con el que me sigo sintiendo cómodo, que me sigue pareciendo que habla de una hermosa y digna tradición de la que venimos. Al mismo tiempo, descubrimos o creamos en nuestro desarrollo político y electoral un símbolo que hablaba de mayor inclusión, que hablaba de victoria, que tenía menos, digamos, como de resistencia o de apelación a lo que ya éramos y que tenía un poco más de apelación a lo que queríamos ser hacia adelante. Y lo empezamos a incorporar y luego pues ha habido quienes lo han seguido haciendo, ha habido quienes no, y yo creo que, digamos, que estamos en un proceso de más hibridación. Es verdad que tiene también que ver con qué experiencias históricas le emocionan más a cada uno, le gustan más o le sirven, digamos, más de inspiración o le calientan un poco más la piel. Pero nuestra experiencia política nace en un momento muy determinado, muy concreto, y nace asociado a esa memoria, a la memoria de un momento en el que vemos la posibilidad de ganar, de remontar. Yo sigo convencido que las elecciones del 20, las primeras generales que participamos, 20 de diciembre del 2015, si duran una semana más, yo estoy convencido que nosotros conseguimos todavía más resultados, o sea, que fuimos capaces de darle la vuelta a un escenario que estaba construido para desmoralizar o para desincentivar el voto hacia nosotros. Ahí nace un símbolo que yo creo que le pone más énfasis, digamos, en lo que está por venir que en aquello de lo que venimos, pero me siento cómodo con los dos. Bueno, también en ese diálogo con Cristina está el vamos a volver, que dijiste en el Congreso. Hay una intervención que está muy bien, que me gustaría que viéramos. Gracias, señor ministro. Coincido en la importancia de las relaciones con Argentina. Recuerdo su primera declaración en esta Cámara. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el gobierno democráticamente elegido en Brasil, y me preocupó que supeditara las relaciones con el gobierno argentino a la afinidad ideológica. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable. Y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Y luego esta frase sale una pintada en un barrio de Buenos Aires, acuérdate, que la debemos tener por ahí también. Me hizo una ilusión. Esto es. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Íñigo Errejón, Podemos. Me hizo una ilusión. Esto es al lado de una parada de metro en el Gran Buenos Aires. Me hizo una ilusión. Era un guiño. Nosotros... Pero era un guiño hacia Argentina, ¿no? Que vamos a volver, no tiene nada que ver con Vista Alegre 3. No. Era un guiño digo, al pueblo argentino: aguanten. De hecho, me esfuerzo, incluso cambio hacia ustedes. O sea, no digo aguantar, aguanten. O sea, para que no haya ninguna traducción a este lado del océano. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Es un guiño a una experiencia política que yo he estudiado mucho, que tiene sus limitaciones, sus dificultades y sus contradicciones, pero que he seguido mucho, de la que hemos recibido siempre muchísimo cariño, de la que hemos recibido siempre mucho apoyo, que nos han estudiado con muchísimo interés. Uno va a Argentina y la cantidad de libros, programas o analistas discutiendo sobre nuestra experiencia es enorme, seguramente mucho mayor que en países que tenemos mucho más cerca. En Francia, claro, es el idioma, pero en Francia, digamos, ha llegado con mucho más retraso una parte de la discusión sobre nuestra experiencia, y era
Bueno, pues un guiño coincidiendo con la visita de Macri en la que le decíamos al ministro, está bien, pero no se relacione, usted es el ministro de Exteriores de todos los españoles, no el ministro de Exteriores del Partido Popular, no se relacione solo con los gobernantes que le parecen bien, como el señor Macri, que al mismo tiempo que endeuda a la Argentina y le perdona impuestos a los ricos, aplica políticas durísimas de ajuste contra los sectores más pobres, llévese bien, usted tiene la responsabilidad de llevarse bien con todos. Y me permití el pequeño lujo de mandar al otro lado del océano pues un abrazo. Nos han mandado muchos desde allá, me permití mandar un abrazo de vuelta. El caso de, bueno, hablamos del, vamos a volver, pero las presidenciales con Mélenchon, las estadounidenses con Trump, incluso un poco el caso de Corbyn, el caso Macron. Total. Estamos viendo un cierto momento populista también el escenario es populista en la política europea también. Yo creo que claramente. Bueno, europea y americana en todos sus sentidos, claro. Claramente, y además esto es interesante porque se suponía que el populismo era una especie de enfermedad infantil de democracias poco desarrolladas. El populismo era una cosa nunca muy bien definida que le sucedía a las sociedades del sur, que tenían poco tiempo de institucionalización. Tenían democracias débiles y, por tanto, por eso eran más proclives a sucumbir a esos fenómenos. Pero claro, es difícil decir que Inglaterra tenga instituciones democráticas débiles o poca tradición democrática, que Francia tenga poca tradición democrática. Digamos, si Inglaterra y Francia tienen poca tradición democrática, es que no existe la tradición democrática. Que Estados Unidos incluso tenga poca tradición democrática, y así pasa que llegamos a que sociedades complejas, con alta y densa institucionalización, con mucho recorrido democrático, viven fenómenos populistas de distinto signo, de signo a veces contradictorio o opuesto, pero caracterizados por dos o tres elementos comunes. La dificultad para la gente de referenciarse en torno a partidos políticos tradicionales, que se sustituyen por la referencia en torno a líderes o lideresas más o menos fuertes, lo que no quiere decir agresivos. Hay fenómenos, luego iré, pero hay fenómenos de identificación en torno a líderes mucho más cercanos que no tienen que ver, digamos, con el ejercicio de la agresividad. En torno a liderazgos fuertes o carismáticos que prometen una cierta recuperación de la comunidad. No solo somos individuos aislados y buscando cada uno que le vaya mejor a costa del otro, sino que por el hecho de pertenecer a un mismo país hay que recuperar un sentido de país, un sentido de patria que tiene que ver con que a mí no me va bien si al de al lado le va mal, una cierta solidaridad compartida por los que habitamos en una misma comunidad, que tiene que ver con una pulsión de recuperación de la soberanía y de restablecimiento de las garantías, de las certezas, que la gente no viva con miedo a qué será de ellos, y con el establecimiento de una frontera en la sociedad entre, a grandes rasgos, y nunca definido de forma muy estricta en torno a las posiciones en la economía, sino en torno a, digamos, posiciones amplias ocupadas en lo social y lo político, una mayoría no representada o injustamente tratada y no suficientemente satisfecha por las políticas institucionales, y una pequeña minoría que está en el poder pero que no utiliza el poder para beneficio del conjunto de la nación, sino que lo utiliza para beneficio de una parte muy pequeñita de la nación, cuyos intereses además entran en contradicción con los de la mayoría. Corbyn utiliza al respecto un lema perfecto que durante toda la campaña, que es for the many, not for the few, para la mayoría o para los muchos, no para los pocos. ¿Y cuál es el subtexto implícito? Se ha estado gobernando para los pocos. ¿Eso significa que no fueran legítimos los gobiernos anteriores? Claro que lo eran, si ganaban elecciones. Eran legítimos, pero sin embargo habrían aprovechado el poder que se le otorga para representar el interés general para colmar solo los intereses de minoría. Y Corbyn, como Trump, como Mélenchon, como de otra forma, de una forma para mí horrenda, pero, perdón, como Sanders o como Mélenchon, o como en el otro extremo, de una forma para mí horrenda, pero con fórmulas similares, Le Pen o Trump, utilizan una apelación genérica a recuperar un espíritu de pueblo que no está basado en la pertenencia, en dónde trabaja cada uno, cuánto cobra cada uno, de qué, en el caso de los populismos de extrema derecha sí, de qué religión o de qué origen es, pero que está basado en recuperar una idea fuerte de país que proteja y que dé certezas a los que viven en él. Hoy hay un artículo en... ¿Puedo decir El País, no? Por supuesto. Hoy hay un artículo en El País, no sé quién lo escribe, un tipo que se llama Maldonado, creo, que está bien, o sea, está bien intelectualmente, políticamente a mí me parece como absolutamente, o sea, no puedo estar, es difícil que esté más en desacuerdo, pero que es un buen artículo en el que básicamente dice que lo que viene es una especie de nostalgia de las certezas y de la pertenencia colectiva cuando esas certezas y esa protección ya nunca va a volver.
Lo que pasa es que eso es mentira, porque esa protección sí existe para los más ricos. Quiero decir, hay que combatir esta especie de discurso cínico que dice, ay, no, claro, como estamos en la era de la globalización, la digitalización, las nuevas oportunidades y un mundo mucho más abierto y mucho más dinámico, hay algunos que por pobreza, por miedo o por incompetencia, de repente queréis volver a sentiros parte de un pueblo y queréis tener un Estado y unas instituciones que os protejan. Es porque todavía no habéis descubierto los beneficios del volar libre, ser un emprendedor y no tener obligaciones para con nadie. Pero es que ese discurso es mentira, los privilegiados en Europa no vuelan libres. Los privilegiados en Europa han volado, y en particular en España, siempre y sistemáticamente con el apoyo de un Estado que han parasitado. Nuestros sectores oligárquicos en España no se han hecho ricos porque hayan inventado grandes cosas, ni porque hayan emprendido, algunos hay excepciones, pero la mayoría porque hayan emprendido grandes negocios, porque hayan abierto una línea de industrialización inteligente. La inmensa mayoría de ellos, básicamente, lo que han hecho ha sido heredar concesiones públicas, regalos y favores de aquellos partidos a los que financiaban las campañas electorales o a los que daban dinero negro. Pero no lo digo, digamos, en modo campaña, lo digo en el sentido de que hay una mentira fundamental detrás de eso, que es que cuando los perdedores de la crisis, los más golpeados, los más empobrecidos, vuelven a decir, oigan, queremos ser algo en común, queremos sentirnos orgullosos de nuestro país, y sentirnos orgullosos de nuestro país es que nuestro país provea de igualdad de oportunidades, de protección, de soberanía, hay quienes desde arriba le dicen, ¿cómo sois? ¿Qué miedosos sois con lo maravillosa que es la era de la globalización? Pero ellos no lo dicen, digamos, no sé, subidos a una ala delta, innovando todo el día, volando sobre un territorio plano y sin protección estatal. Ellos lo dicen con un Banco Central Europeo dedicado a prestarle antes a los bancos privados que a los Estados miembros. Ellos lo dicen con estados que cada vez que han tenido que aplicar recortes y sacrificios, han rescatado los negocios de los multimillonarios y le han aplicado los recortes y los sacrificios a la gente corriente. Claro, es que nos lo dice la misma, o sea, los mismos que en España nos dicen que nosotros tenemos una obsesión estatista, que eso es muy viejo y que hay que superarlo, nos acaban de decir que hemos perdido 60.000 millones de euros en el rescate de los bancos privados, que nadie va a rescatar, que alguien ponía un tuit que decía, voy a ir yo a mi sucursal bancaria y le voy a decir, oigan, den ustedes por perdido mi hipoteca, no la van a poder rescatar porque no estoy en condiciones, así que la tienen que dar por rescatada. Y esos son los mismos que nos dicen, pero no seáis antiguos, olvidaos de esto de los estados que cumplan con sus responsabilidades con sus sociedades, que emprendan, que generen empleo, que ayuden al sector privado a innovar. Eso es una antigualla, hombre. Vuelen libres como nosotros, pero ninguno de ellos vuela libre. Todos ellos se han hecho ricos y tienen posiciones de poder y de privilegio gracias a usufructuar, a parasitar en algunos casos las maquinarias o los aparatos estatales o de la Unión Europea. Así que claramente creo que hay un momento populista que recorre Europa. Tanto es así que el señor Macron, para derrotar a Le Pen y a Mélenchon, ha tenido que imitar una retórica en la que él se presenta como un caudillo más allá de los partidos, que apela directamente, en su caso no apela al pueblo, en su caso apela a una especie de masa de consumidores con anuncios de Vodafone, pero que, claro, esta cosa de la Startup Nation, de una especie de emprendedor que se dirige al gran público de un centro comercial nuevo que estaría dispuesto a innovar todo, que ahora se llamaría Francia. Pero tiene una retórica por encima y más allá de los partidos y sin intermediaciones entre él y la población civil, que imita claramente el modo de retórica y de construir lo político de Mélenchon en el extremo progresista y democrático o de Le Pen en el extremo reaccionario y xenófobo. Así que claramente yo creo que la próxima batalla, o sea que las batallas en Europa se van a dirimir, si quieres, como en un triángulo. El autoritarismo de mercado, los populismos xenófobos que nos dicen que la culpa de la situación actual tiene que ver con los que están todavía más machacados que nosotros, o las formas de construcción popular y democrática, con diferentes articulaciones, pero que nosotros sentimos como hermanos. Corbyn, Sanders o Mélenchon. Bueno, hablabas de los que no hablan precisamente subidos a una ala delta. Tú a veces tú te subes todos los días en un escaño, pero alguna vez también te has subido... Que era a veces más. Y ahora terminamos aquí el silogismo, alguna vez te has subido a un andamio también. Sí. Aquí Ostras, está. ¿lo tenéis? No se ve un carajo, pero... Vamos, Pablo y yo, estamos uno en cada esquina. La primera bengala que se enciende es Pablo y la que tarda más... Ahora que se encienda. Pues, ¿no? Ahí, eso somos nosotros. Sí. Eso es en... Bueno, yo lo ubiqué aquí. Sí. No, ¿sabes cuándo es? Es un año después de la invasión de Irak. Nosotros militábamos en un colectivo que se llamaba Arde Madrid, una cosa metafórica.
Solo ardían bengalas, ¿no? Solo ardían bengalas, ya ves tú. O sea, y con guantes y protección, o sea que no. Y esto fue un año después, se hizo una cumbre de donantes de Irak, en Madrid, para la reconstrucción de Irak. La cumbre de donantes básicamente era la cumbre de aquellos que más habían presionado para la guerra y que ahora se llevaban los contratos de obra pública o contratos civiles de reconstrucción de un país que previamente habían ayudado a bombardear. Y nosotros habíamos estado muy implicados en las movilizaciones contra la guerra de Irak. De hecho, Pablo y yo nos conocimos en las movilizaciones contra la invasión de Irak en marzo del 2000, poquito antes pero vamos, marzo del 2003. Ojo, que hace ya 14 años. Marzo del 2003. Y esto fue un año después, en el 2004, contra la cumbre. Entonces desplegamos una pancarta, tiramos unos panfletos, que están por ahí, yo creo que todavía se pueden encontrar si se buscan en internet, tiramos unos panfletos y encendimos dos bengalas como una acción simbólica. ¿Cómo lo habéis encontrado? Bueno, lo tuiteó Pablo hace tiempo. Ah, ya está. Solo Yo estaba pensando aquí periodismo de investigación. Nos reveló mis fuentes. ¿Y qué se pierde por el camino? Ya dijiste una vez que no te ponías chándal tanto como antes, pero al margen de eso. No, ni botas de montaña para caminar por Madrid. Porque tenemos cuestas. Claro. Bueno, mucho. Hay una parte en la... O sea, nosotros estamos activos en política desde que éramos muy pequeñitos. En muchos casos viene, digamos, de una historia de tradición familiar de militancia contra la dictadura. Pero esa era un tipo de militancia que no te quita el sueño. O sea, que tú, digamos, si no se te enciende la bengala, no se te despliega bien la pancarta, o no sé, tampoco esperábamos que eso saliera a los medios, creo que no salió ninguno, o ha salido mal, o has tenido diferencias sobre cómo se redacta el manifiesto de aquella acción simbólica, pues tú luego te vas a casa o te vas a tomar una cerveza y ya está, y ahí se acaba. La diferencia, creo, con el tipo de activismo político que tenemos ahora, en las instituciones y fuera de las instituciones, es que te ocupa mucho más, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno es que tiene más capacidad, creo, que el de entonces, de transformar la vida de la gente, de mejorar la vida de la gente. Creo que a pesar de nuestra... Lo digo con un inmenso respeto a la trayectoria que he vivido y de la que vengo, pero creo que a pesar de la parafernalia y de las capuchas y la bengala y la pancarta y no sé qué, creo que a los privilegiados en España les inquieta más nuestra práctica política ahora que la de entonces. De hecho, creo que entonces es posible que no supieran quiénes... Si no, no nos habrían dejado llegar hasta aquí. Que no supieran quiénes éramos. Y hoy tenemos una práctica, no porque yo quiera que le inquiete a nadie, pero sí que quiero, pues qué sé yo, en fin, que no sé, que algunos paguen impuestos, lo que deben en España, que no se salte la ley, que no llamen a un fiscal para decirle eso me lo arreglas tú. Quiero que eso deje de pasar en mi país, para que haya más garantías, más Estado de Derecho, más igualdad de oportunidades, y para que eso suceda se tiene que producir un cambio político. Y en esas estamos, pero esa actividad te lleva muchas más horas, pero también muchas más noches, te quita más el sueño, te hace perder una buena parte de la inocencia, porque tú puedes diseñar un camino, planificarte un camino que es hermoso y que tiene un objetivo hermoso y que todos los días hay gente en la calle que te dice gracias, no aflojéis, claro, no aflojen, vamos a volver, no, pero que te diga, bueno, pues gracias, que la gente se ilusione, que te dé ánimos, pero que el camino sea hermoso no significa que todas las etapas del camino sean hermosas. Todos hemos vivido en estos 3 años de construcción política momentos duros que te forjan el carácter, pero por cada centímetro que te forjan el carácter también hay un centímetro de inocencia pues que te quitan. Y bueno, supongo que eso tiene que ver también con construirse y prepararse para la labor de estar en disposición de gobernar un país, porque si lo que hemos vivido hasta ahora nos parece que en algunas partes son sinsabores o son momentos difíciles, imagínate cuando estás gobernando una ciudad, una comunidad autónoma, un país, y te tienes que plantar frente a unos fondos buitres a los que les tienes que decir, no, lo siento, las viviendas de los bancos que hemos nacionalizado las vamos a utilizar para pinchar la burbuja de alquiler, que no para de subir en España, y no para que vosotros especuléis y ganéis más dinero. El tipo de presiones a las que te pueden someter, el tipo de relación, pues claro que son más duras. Pero es verdad que por el camino, digamos, en lo colectivo ganas mucho y aprendes mucho, en lo personal es verdad que también hay cosas que te dejas por el camino. Bueno, en esa construcción, tu siguiente objetivo es la Comunidad de Madrid. Bueno, nuestros. Ahora te lo... Dos preguntas. Hacer pausa dramática. Pausa dramática. 2 preguntas. ¿Por qué la comunidad y no el ayuntamiento? Porque podías haber ido al ayuntamiento, o por lo menos, bueno, o sea, con todas las salvedades, que sí que es un espacio colectivo, que hay primarias, tal. ¿Por qué la comunidad y no el ayuntamiento? ¿Y cómo la comunidad? Cuando dices nosotros, quiero decir, ¿qué plan tienes? ¿Qué plan tenéis?
no hay... Hago la salvedad y luego hablamos. Como candidato no oficial todavía, ¿no? Es un inspectore. Pero no hay primarias a la Comunidad de Madrid y nuestro candidato o candidata a la Comunidad de Madrid va a ser quien les decida a los inscritos. Y ninguna discusión de carácter estratégico va a hurtar esa decisión. Y esa decisión está pendiente y hemos empezado por una anterior, que es que en el ciclo anterior, de 2014 a 2016, lo fijamos todo a las generales y pusimos a nuestras caras más conocidas, el grueso de nuestro esfuerzo, fijamos todo el calendario pensando en las generales. Como resultado de ese cambio de estrategia, ahora nos vamos a concentrar como una batalla fundamental, una batalla democrática fundamental, en el año 2019. Revalidar las alcaldías del cambio, ampliar municipios gobernados por el cambio político y conquistar comunidades autónomas cruciales. Esa es la decisión estratégica fundamental. Pablo ha repetido en muchas ocasiones, que yo es una cosa que le agradezco, que confía en mí como un posible buen candidato para ganar la Comunidad de Madrid frente al Partido Popular de Cifuentes y de la trama Lezo. Yo se lo agradezco, pero esa decisión está por venir. Lo que sí que hemos decidido es que vamos con todo. Que vamos con todo es que le vamos a poner el grueso de nuestros esfuerzos y de nuestras capacidades y de nuestros recursos a la conquista de las comunidades autónomas y de las ciudades. Voy primero con el ayuntamiento y luego con lo de la comunidad. Con respecto al ayuntamiento, yo en el ayuntamiento tengo una candidata clara, que es Manuela Carmena. Yo sé que Manuela Carmena no ha despejado o ha dicho varias veces que ella no quiere repetir. Bueno, yo creo que hay que, digamos, que cuando algo es necesario hay que militar hasta el final para que eso sea. Si luego no puede ser, oye, no depende de mí, depende de nosotros, depende fundamentalmente de ella y del conjunto de los madrileños, pero en primer lugar de ella. No puedo ser más respetuoso, soy profundamente respetuoso con su decisión, pero creo que es necesario e imprescindible que lo haga. ¿Que no quiere hacerlo? Gracias por haber protagonizado un cambio histórico en la ciudad y tendremos que buscar segundas opciones. Pero yo no estoy en segundas opciones, estoy en primeras. Y la primera opción, la opción imprescindible para revalidar una alcaldía que nos haga seguir estando orgullosos de ser madrileños, se llama Manuela Carmena. Básicamente porque creo que Manuela excede a Podemos y ahora a Madrid. Creo que en torno a Manuela se ha generado un cierto carmenismo, si me permites la expresión. Sí, hay concejales carmenistas. Claro, se ha generado un... Pero no solo concejales, hay millones de madrileños o cientos de miles de madrileños que a lo mejor no votaron por nosotros en otras elecciones y votaron por Manuela. Y que hoy a lo mejor tienen más difícil identificarse en torno a siglas concretas, pero sí se identifican con el estilo, con la forma de trabajar y con el ejemplo de Manuela Carmena. Eso significa ser conscientes de que ella, por méritos propios, ha generado en torno a sí una identificación muy amplia que es la que nos puede permitir seguir profundizando en el proyecto de cambio en la ciudad de Madrid. En un proyecto de cambio que pone las cuentas en orden, que sanea los números, que renueva la cultura, la participación ciudadana en Madrid, que invierte más en ayudas sociales, que cambia nuestra forma de relacionarnos con la ciudad. Esa es mi apuesta. Y es verdad que mucha gente puede decir, bueno, pero puede que esa no salga. Bueno, pues si esa no sale, trabajamos en otra. Pero mi apuesta, mi primera apuesta, y por tanto la única en la que le fijamos la visión estratégica o el enfoque, es Manuela. Con respecto a la Comunidad de Madrid, ¿por qué son importantes las comunidades? Bueno, porque es importante, o sea, ¿por qué tú quieres, porque tú sí te planteas la posibilidad de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué? O sea, creo que son importantes las comunidades. ¿Cómo se puede hacer para conquistar? Lo que pasa es que son importantes las comunidades y yo soy madrileño. Si tomamos una decisión, la tomamos en clave nacional. Y en clave nacional ¿por qué son importantes las comunidades autónomas? Pues son las que gestionan el grueso del presupuesto social y de lo que queda del estado del bienestar. Nosotros somos un partido de lo social. En las encuestas, fíjate, las que salen, en este CIR no preguntaban, en el anterior, los españoles dicen que somos la fuerza política en la que más confían para gestionar, por ejemplo, la sanidad o la educación, y no estamos si no gobernamos en aquellas administraciones, las autonómicas, que son las que gestionan los servicios públicos más valorados y más importantes para la vida de los ciudadanos y más capaces de generar igualdad de oportunidades y tranquilidad para los de abajo, para los que se han apretado el cinturón. Es fundamental que nosotros, por tanto, digamos, un partido que lleva como una fuerza política, que lleva como bandera restablecer el equilibrio social, blindar la igualdad de oportunidades y blindar los servicios públicos, que son fundamentales para la democracia, gobierne las administraciones que cuidan de los servicios públicos, bueno, que deberían cuidar de los servicios públicos. Al mismo tiempo, en nuestro país está por hacerse un acuerdo interterritorial. Hay que renovar el pacto territorial en España y eso se va a hacer con entidades que podrían tener un desarrollo casi de carácter federal. No es federal nuestra Constitución, pero podría tener un desarrollo de carácter casi federal
como son las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, nuestros ayuntamientos han estado muy solos. Los ayuntamientos del cambio han tenido que enfrentar comunidades autónomas que no gobiernan, sino que se dedican a hacer la oposición. O sea, es difícil enumerar una sola realización concreta de la señora Cristina Cifuentes que no sea erigirse en jefa de la oposición a Manuela Carmena. Digamos, las comunidades se han dedicado a trabajar contra los ayuntamientos del cambio, que han tenido que afrontar solos el acoso de las comunidades autónomas y el acoso de Montoro y de Rajoy, intentando quitarles competencias a los ayuntamientos y asfixiarles. Así que es fundamental que nuestras comunidades autónomas se conviertan en una especie de paraguas de los ayuntamientos del cambio y a la vez como de trinchera, o mejor dicho, de muro, frente a Montoro y frente a Rajoy. Y además, el modelo del Partido Popular tenía territorio concreto. El Partido Popular construyó un modelo de España, el modelo neoliberal de España construyó en torno al pelotazo, los macroeventos, la especulación, la corrupción como engrasante. Eso tiene nombres propios, concretos, de territorios concretos, que han sido el País Valenciano y Madrid. Esas han sido las dos grandes columnas sobre las que el PP construyó un modelo de España fallido. ¿Cómo nos aseguramos de que sea fallido? Al Partido Popular hay que arrebatarles esos espacios, por la vida cotidiana de la gente que vive en ellos y también por certificar la defunción de un modelo colapsado de país. Ya lo han hecho en el País Valenciano, hay una Generalitat de cambio que yo creo que va a ir más lejos en las próximas elecciones, pero que lo está haciendo razonablemente bien, y tiene que suceder en la Comunidad de Madrid. Si decidimos que esa es la apuesta, nacional, después tomaremos las decisiones sobre, digamos, quién tiene más capacidades de encarnarlo con posibilidades de victoria. Bueno, tiene pinta de que vas a ser tú el candidato. Tiene pinta de que vamos en serio. Bueno, hay una cosa de la que no te puedes olvidar ya para terminar, antes de que hablen los socios del diario.es, y es un elemento fundamental en la Comunidad de Madrid, yo creo que imprescindible para la hegemonía y para la batalla de posiciones. Pero que sea solo foto y no vídeo. Yo creo que no hay que confundir a veces las instituciones o determinados usos de las instituciones con los sentimientos que despiertan los clubs. Y el fútbol, en mi opinión, es una cosa tan hermosa porque despierta una pasión comunitaria que hoy en día es muy difícil encontrar en otros aspectos de la vida. Los valores de un club no se ven en un palco, los valores del club se ven en las peñas, se ven en las familias, se ven en la ilusión de la gente que va al campo. Hay clubs que tienen la conciencia de ser equipos que tienen como misión ganar sistemáticamente. Me siento reconocido en esa filosofía y me inspira para otros aspectos de la vida. Lo dejo así. ¿El Madrid inspira para otros aspectos de la vida? No estamos hablando de impuestos, ¿no? No, de Cristiano Ronaldo. Te voy a devolver la pregunta, Andrés. ¿El Madrid inspira para...? Sí, o sea, yo... Como que fue en realidad, eso fue una visita al diario ASI y en realidad como que salí un poco del armario. Es verdad, la gente... O sea, ser del Madrid en Podemos no es fácil, somos una... La verdad, somos ¿Cómo muy... estás tú, no? Tú y yo... Está Manolo, está Ramón Espinar... Está Bustinduy y yo, y ya. Creo. O sea, ya. Quiero decir, habrá, digo, de los que yo conozca. Yo me acuerdo que estábamos viendo el partido en casa de Ariel, de un compañero, estábamos viendo la final de la Copa del Rey en Lisboa, que fue el día antes de las elecciones europeas. Pero fue el 24 de mayo. Es del Barça. Sí, Ariel es del Barça, pero nos dejaba verlo. Y lo estábamos viendo, iban todos como absolutamente contra nosotros, iban todos con el Atleti, y yo decía, para estas cosas suelo ser de natural pesimista, y decía, las dos cosas no nos pueden salir bien. O sea, no podemos ganar hoy la Copa del Rey y mañana tener una victoria. No ganamos, pero para nosotros fue una victoria política en las europeas. Solo nos va a salir bien una de dos. Cuando vi que la cosa iba mal en el partido, dije, bueno, por lo menos mañana nos va a ir bien, ganamos el partido, en realidad ahí me entró miedo. Y no, finalmente fue bien con las dos. Sí, ahí salí un poco del armario y ha creado un poco de revuelo, pero es verdad, o sea, he sido de Madrid de toda la vida. Mi padre jugó en el filial en el Castilla, en el filial del Madrid, y he sido, no sé, eso es una cosa en realidad que te viene desde pequeñito y que he sido el Madrid toda la vida, que esto es muy importante, el rollo de apoya tu support your local team, del Madrid y del Aravaca, que es el otro equipo de mis amores, pero sí, o sea, lo digo como el que sale, ¿sabes? En las estas de anónimos que sales aquí como con una banda que te tapa, pero sí, soy del Madrid, además me apetecía reivindicarlo, que uno puede tener militancia y compromiso democrático y progresista y ser de un club que bastantes cosas hemos regalado ya. O sea, hemos regalado el sentimiento de patria, hemos regalado nuestras tradiciones, A mí no me apetece regalarle todo a los conservadores. En ese regalar, y ya termino, las encuestas están haciendo ver que estoy regalando votos.
¿Qué está pasando? Hay que hacer reflexión sobre por qué, cuando todo el mundo está convencido de que, o una inmensa mayoría de los españoles está convencido de que nos gobierna un gobierno indigno, a nosotros nos quedan pasos por dar para ser reconocidos como alternativa solvente, confiable e ilusionante por gente que todavía no nos acompaña o incluso por gente que nos ha acompañado y que ahora lo duda. Y eso ya no va a ser más por el carácter de novedad. Las novedades emergen muy rápidamente y si no se sostienen, ya digo, en un trabajo que se imbrique, que transforme la vida cotidiana de la gente, que demuestre en el día a día su capacidad de producir una vida mejor, si no hacen eso, se desgastan, digamos, suben y bajan. Nosotros no vamos a volver a protagonizar subidas espectaculares basadas en nuestra radical novedad. Lo que podemos protagonizar es una cosa seguramente más lenta, pero más sólida, que es una paulatina conquista de la confianza de los españoles en torno a la idea no solo de que quienes nos gobiernan son malos, no solo de que nosotros sabemos, lo decía en el vídeo en bucle, cantarle las 40 o denunciar sus peores infamias, sino que estamos en condiciones, con muchos de nuestros aliados y de los compañeros en la sociedad civil, de protagonizar una alternativa que le abra las puertas a cosas que nuestro país ya podría ser, pero que no es porque no ha soltado el lastre de un gobierno que va muy por detrás de las posibilidades de nuestro país. Eso se demuestra seguramente más lentamente. Eso no te lo ganas en una campaña electoral. Eso es verdad que te lo ganas en un trabajo un poco más lento, un poco menos épico, pero también que echa raíces mucho más firmes. Y tenemos que hacer, creo, una evaluación sobre por qué todavía la mayoría que sabe que la salida de la crisis está siendo injusta, la mayoría que sabe que sale con derechos erosionados, la mayoría que sabe que nos hace mucho daño al país los entramados mafiosos que unen a determinados poderes económicos con determinados poderes políticos, la mayoría que le gustaría tener un país más a la altura de aquello que sus abuelos soñaron para ellos y les legaron cuando hicieron el anterior contrato social, en 1978, que hoy han roto los privilegiados, porque esa mayoría que sí que comparte esas ideas de sentido común todavía no es una mayoría política. Pues yo creo que ahí hay que hacer una cierta autocrítica, hay que trabajar mejor. Nosotros es verdad que salimos de un periodo en el que hemos estado más mirando hacia adentro que hacia afuera. Creo que afortunadamente ese periodo está superado, creo que la moción de censura muestra que ese periodo está superado y creo que va a ser en los próximos año y medio, 2 años, en el que tengamos la capacidad de demostrar que estamos en condiciones no solo de representar un momento excepcional en el que la gente se hartó y nos votó para tirarle de las orejas a los de arriba, sino que la gente hizo una cosa mucho más importante y más radical y más transformadora, que es convencerse de que hemos llegado a un punto en la historia de nuestro país en el que la gente sencilla, los de abajo, pueden conducir mejor las riendas de nuestro destino colectivo que los de arriba. Ese es un proceso cultural un poco más lento, ese es un proceso institucional un poco más lento, pero en ello estamos. Bueno, tenemos unos minutos todavía. Si os parece, hacéis, no sé, 3 o 4 preguntas, las apuntamos y luego Íñigo lo responde todo de una vez, ¿no? Sí. Si las podéis hacer breves, mejor, así. Adelante. Sí, sí. Sí, sí. Buenas, Íñigo. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué ideas tendrías tú para mejorar la conciliación familiar y, por supuesto, mejorar la natalidad de España? Gracias. Yo estoy trabajando en ello. Creo que hay más. A ver, ¿hay más? Sí. Sí, sí, mira, aquí en Mercedes hay un montón. Hola, buenas. Nosotros somos maestros de educación primaria y nos gustaría saber si consiguiéramos llegar a la Comunidad de Madrid a gobernar, qué cambios que fueran compatibles con la fantástica ley que tenemos, la LOMCE, podríamos introducir en las escuelas de educación primaria. Sí, yo creo que nos da un par de ellas más. A ver si se van rápido. Hola, buenas tardes. Sí, quería saber cómo valoras el acuerdo que se ha llegado hoy en el Congreso sobre Radio y Televisión Española. ¿Habéis irradiado tanto que habéis llevado al PP hasta vuestro terreno? Habéis irradiado tanto. Sí, por allí hay más también.
Hola Íñigo. Mi pregunta es corta, pero aquí. Perdona, es que con las luces... Es normal, no pasa nada. Yo tengo la sensación, aunque obviamente no es certero, pero creo que incluso es válido esta sensación. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Perdona, solo hablar bajito, lo siento. Tengo la sensación que, ya te digo, es una sensación que incluso vale, porque no tengo mucho tiempo para informarme y tal, pero yo cuando fue el tema de los ayuntamientos del cambio, la verdad es que me emocioné, porque nunca pensé que realmente podría haber un cambio importante en este país. Así de pesimista antes. Pero ha pasado tiempo y tengo como una sensación de que lo único que está haciendo los ayuntamientos es como gestionar bien. Que eso está muy bien. El hecho de que Madrid lo que haga es gestionar deudas y que no recorte, o sea, que gestione bien los recursos, está bien. Pero me parece que es un poco como una oportunidad perdida. Es como Madrid es la capital de España. Es un sitio que tiene un inmenso poder, digamos, de influencia y económico, y tengo la sensación de que lo único que estamos haciendo, teniendo el ayuntamiento, es gestionar bien recursos, y que no entiendo por qué, teniendo eso, no nos atrevemos como a ser más desobedientes con determinadas leyes y hacer algo más radical que pueda calar más en la sociedad. Claro. Y no sé, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué hay como ese miedo a desobedecer ciertas cosas que consideramos que son directamente injustas? Que es lo que estabas hablando antes, el tema de que la administración central está haciendo que el margen de maniobra de los ayuntamientos sea, pues, a mi parecer, y ya te digo, desde mi perspectiva, pues casi nulo. Como si yo ahora tengo que hablar en mi trabajo, que no destaca, digamos, por tener un ambiente progresista, ¿cómo defiende el Ayuntamiento de Madrid? Lo único que puedo decir es rollo, no, pero es que Manuela Carmena está gestionando bien, y eso a mí no me parece un argumento flojo, y no entiendo por qué hay ese miedo a ir más allá, a cambiar las cosas, digamos, desde abajo, de manera más radical. Y bueno, se la cuento un poco extensa, pero creo que el concepto se Bueno, a ver entiende. si alguien de por aquí de la centralidad del tablero. Y ha visto, y hay 4. Hola, Íñigo. Hola. Yo quería hacerte una pregunta un poco igual más teórica. Has hablado de fechas y has estado hablando de 2019, de 2020. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, otros movimientos políticos también de cambio, como la Unidad Popular de Allende, tardó 30 años en llegar al poder, ¿cómo puede ser que por eso son tan jóvenes, claro. Claro, para prepararnos para gobernar con 66. ¿Qué va a pasar con Podemos si no se dan esos resultados que todos esperamos en 2019 y 2020, en una época que es tan distinta, que es la época de la inmediatez, de las redes sociales, en lo que todo lo queremos ya? Porque yo, por ejemplo, también me gustaría el cambio ya, pero ¿cómo, si os lo planteáis, porque has dicho también que os planteáis a una semana tal, pero si estratégicamente en Podemos pensáis en que eso no va a pasar? En ¿cómo organizaros? Simplemente. La mía es muy corta. La última. Aquí ya. al lado. ¿En serio? Vale, si quieres la puedes dejar para el final. Recomiéndanos un libro y una película así. que te gusten. ¿Un libro y una peli? Sí. Bueno, pues si quieres... ¿Libro de ficción o de ensayo político? Lo que yo quiera. Y ahí si quieres Ensayo. que lleva todo el rato con la mano. Ya hacemos la transversalidad entera, de izquierda a derecha. Mi pregunta es muy cortita. ¿Para cuándo una mujer en la Secretaría General de Podemos? Pues venga, a ver si puedes hacer 7 tweets. Y que sean comprensibles. Y que sean comprensibles. Vale, en el orden que me lo habéis planteado. Con respecto a mejorar la conciliación y la natalidad. Nosotros hemos propuesto que tiene que haber, que tenemos que ampliar los permisos y que tienen que ser iguales e intransferibles, porque si no redundan siempre en realidad una brecha salarial y un déficit de contratación de mujeres. Hemos dicho que hay que incrementar los recursos para que haya plazas suficientes gratuitas en escuelas infantiles públicas, para que
las familias no tengan, las parejas jóvenes no tengan además que afrontar, digamos, los malabarismos de saber qué hacen con los hijos cuando son pequeños. Hemos dicho que, y te reconozco que no nos lo aplicamos, en las instituciones públicas y en la política tenemos que empezar a ser conscientes de que cuando se establecen determinados horarios, esos horarios son un filtro a la participación política y que te hace muchas veces tener que elegir entre tener una participación política activa y tener una vida familiar, y que ese es un modelo de corto recorrido y además es un modelo estrecho. Y hemos llevado, eso sí, a las instituciones la discusión de los horarios que tengamos que poner. Es verdad que muchas veces eso se sigue saltando, creo que es asignatura pendiente, pero creo que ya todo el mundo es consciente de que es asignatura. Claro, no te estoy diciendo que hay una solución, pero sí que ha empezado a calar la discusión en nuestro país. Y luego, hay medidas de carácter económico que son fundamentales. Una parte de la baja natalidad en nuestro país tiene que ver con que en España tener hijos es un deporte de riesgo. Hay muy poca gente que a la edad en la que es normal, a la edad en la que mis padres me tuvieron a mí mis padres me tuvieron con 32 mi padre, 31 mi madre. Yo tengo 33. Hay muy poca gente que a los 32 o 31 tenga las condiciones laborales, las condiciones de vivienda y las perspectivas de futuro como para atreverse a, digamos, embarcarse en la construcción de una familia. Y eso no tiene que ver con decisiones individuales, ni morales, ni culturales. Tiene que ver con el tipo de contratos que tenemos y con las reformas laborales que se han hecho para eso. Tiene que ver con un modelo laboral español muy basado no en competir por mayor productividad o innovación, sino competir por salarios más bajos, por devaluar los salarios, y eso claramente dificulta el acceso, pues, de la gente de mi generación a la posibilidad de formar una familia. Esas son condiciones materiales concretas que tienen que ver con defender la vida. Y cuando alguna gente proclama o levanta la bandera de defender la vida, para mí defender la vida es defender fundamentalmente el derecho de los españoles y las españolas a que cuando quieran se puedan atrever a formar una familia. Pero eso no es repetir muchas veces familia, familia, defensa de la familia. La defensa de la familia tiene que ver con las escuelas infantiles, con los permisos, tiene que ver con los salarios, tiene que ver con el régimen de contratación, tiene que ver con la vivienda, y ahí no lo hemos abordado y no lo vamos a poder abordar, pero estamos viendo seguramente una segunda burbuja inmobiliaria con los alquileres. No es lo que está pasando en Madrid y en Barcelona con los sindicatos en torno al alquiler, o sindicatos de inquilinos, me parece que nos está alertando de otra vez una nueva burbuja que utiliza las casas para especular, que expulsa a la gente de las ciudades, pero que por el camino eleva los precios y dificulta que la gente pueda formar proyectos de vida. El mismo camino, en mi opinión, que es un camino de salida justa de la crisis, es un camino que permite reconstruir proyectos de vida y familias. Con respecto a los cambios a la educación pública en Madrid, a pesar de la LOMCE, es verdad que la LOMCE le hace un severo daño a la educación pública, pero también es verdad que se ha convertido a menudo en una magnífica excusa para quienes no querían hacer nada, o, por ejemplo, para quienes están destinando millones a la educación concertada. A mí me parece bien que haya educación concertada y me parece bien que haya educación privada, y que quien quiera pagársela se la pague. Pero la única educación que nos iguala, por cierto, y la única que permite aprovechar todos los talentos de un país, vengan de la cuna que vengan, es la educación pública. Siempre que hablamos de la educación pública hablamos en términos de justicia social, como si fuera una cosa que la gente se merece, pero es también una forma de aprovechar los mejores méritos del país. Digamos, ¿cuántos científicos, cuántos catedráticos, cuántos ingenieros, cuántos líderes del futuro de nuestro país nos perdemos por el hecho de que nazcan en familias que no se pueden pagar la formación que necesitan? Eso es una descapitalización de nuestro país, eso es una pérdida económica, directa, de recursos en nuestro país. En la Comunidad de Madrid se ha apostado desde hace mucho tiempo por un modelo que deja a los colegios y a los institutos en gran medida como almacenes y apartaderos de quienes no se pueden pagar otra forma de educación, y que lleva mucho tiempo destinando masivamente recursos a centros privados o a centros concertados. Y eso es una decisión concreta, eso es un grifo que se tiene que cerrar para abrir el otro grifo concreto. Igual que el grifo, ahora el Gobierno nacional ha abierto un poco la mano en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la contratación pública y con la oferta de plazas. Bueno, hay que exigirle a nuestro gobierno autonómico, y si no lo hace ya lo haremos nosotros,
que igual que el Gobierno Nacional abre un poco la mano para cubrir los déficits de plazas, se abra no solo los déficits de plazas proclamados, sino los déficits de plazas que hacen más fácil para alguien o más atractivo para unos padres decir, prefiero matricular a mis hijos en una enseñanza privada o concertada donde van a tener una ratio menor de alumnos por profesor, pero eso tiene que ver con plazas que no se sacan. Hasta ahora había una excusa del Gobierno Nacional, el Gobierno Central ha abierto un poquito la mano. Bueno, hay que exigir que todas esas plazas se convoquen y se convoquen para centros públicos. Igual que hay que exigir que se dejen el otro día estaba en el instituto este que tienen en... ¿Dónde es? Cerca de Herrera Oria, como detrás de la Vaguada. Que están a punto de cerrar, hay que exigir que se dejen de cerrar centros públicos y hay que exigir que se rehabiliten y que se doten de recursos a los centros públicos. Está habiendo una política en sanidad y en educación muy concreta, que es un poco más sutil que de golpe atacar a la educación y la sanidad pública, que está siendo básicamente asfixiarla, dejarla como residuo marginal para quienes no puedan otra cosa, y mientras se va fomentando otro tipo, hasta que la supuesta libre elección haga que la inmensa mayoría de las familias madrileñas hayan preferido ya centros privados en la sanidad y en la educación. Pero esa libre elección no ha sido en ningún momento libre, ha sido el resultado de yo te voy asfixiando centros públicos, voy fomentando y sobrefomentando centros privados y te voy diciendo, no, centros privados que se fomentan con dinero público y te digo, no, elige libremente. Y ese plan, ¿cuál es su hoja de ruta? ¿Dónde acaba? Cuando mucha más gente haya elegido los otros y se diga, ven, si la gente elige los otros, así que tenemos que dedicar el grueso de la financiación a eso. Creo que hasta ahora, si no han podido profundizar más, ha sido porque ha habido una respuesta ejemplar por parte de los profesionales de la educación y de la sanidad, en todas partes, pero en particular en la Comunidad de Madrid, y que todavía ha habido mayor respuesta a nivel de los profesionales que en el terreno institucional y político. Lo que necesitamos es, digamos, un gobierno que sea capaz de trasladar al nivel institucional lo que la sociedad madrileña ya está demandando en el nivel social. Me están apremiando porque ahora viene un concierto. Vale. El acuerdo de Radio y Televisión Española, no sé si es que hemos irradiado, pero se han conseguido cosas más importantes que el acuerdo entre partidos. Se destituye un presidente de Televisión Española caracterizado por haber convertido la televisión que pagamos todos en una máquina de propaganda para tapar las vergüenzas del Partido Popular, y acordamos que al nuevo que se nombre se le tiene que nombrar por 2/3, es decir, por un amplio consenso de la Cámara, y que es un concurso abierto para que se presente todo el mundo y transparente. Esa es una mejora democrática con independencia del partido que luego la implemente. Hemos sido capaces de renunciar a las cuotas de partidos, de estar a la altura, y hasta el Partido Popular ha tenido que abstenerse. Te aseguro yo que a regañadientes, les tenía que ver la cara hoy, a regañadientes, pero es un cierto paso democrático que demuestra que hay un gobierno débil, que no tiene mayoría para blindar una buena parte de las barrabasadas que ha hecho hasta ahora y que se le puede obligar a ir dando pasos atrás, que en realidad son pasos adelante, en aspectos como este, claves para la regeneración democrática. Ayuntamientos del cambio, no sé si tu entorno laboral no es muy progresista, no sé si la idea de desobedecer les iba a convencer más, a lo mejor menos. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que es verdad, lo has dicho claramente, la principal lectura es que gestionan bien. Para la gente como nosotros, que nos hemos tenido que enfrentar de manera brutal desde nuestra existencia a la acusación de que allí donde llegamos emerge el caos, gestionar bien es lo más radical que se puede hacer. Es la demostración a la gente de que no hay nada que temer. ¿Eso es todo? No, hay muchísimo más por hacer. Ojo, la construcción de Madrid, la construcción del Madrid neoliberal que hizo el PP la hizo en un cuarto de siglo, 25 años construyendo esta ciudad para que sea una ciudad en la que los constructores jugaran al Monopoly, para que fuera la ciudad de las grandes tramas, de los sobrecostes en la M30, de los grandes pelotazos, lo hizo en 25 años. Nosotros no vamos a construir una ciudad abierta, democrática, justa, innovadora, ecológica, feminista, sostenible en 4 años, lo vamos a construir en más. Así que el objetivo fundamental de los ayuntamientos del cambio es permanecer y revalidar. Es verdad que se podría haber hecho más. Desobedecer no es solo proclamarlo, porque si tú desobedeces y pierdes, es posible que quede un gesto hermoso para la historia, pero no repitas. Desobedecer, por ejemplo, a la ley Cepo de Montoro contra los ayuntamientos es tener la fuerza y los aliados para hacerlo. Creo que el ayuntamiento hasta ahora no los tenía. Creo que se pueden hacer más cosas. Creo que se ha multiplicado el gasto social y la inversión pública del ayuntamiento sin que se haya producido ninguna de las calamidades que se decía. Queda por hacer, pero nuestro proyecto no es de 4 años. Nuestro proyecto es por lo menos de una década. Ya solo queda la peli, el libro, la unidad popular y la mujer, secretaria general. La unidad popular, creo que España está en riesgo de que se normalicen una buena parte de las barbaridades que se han cometido, que se normalice la exclusión, la pobreza, la falta de futuro, el ataque a los servicios públicos. Antes de que todo eso se normalice hay que demostrar que hay una alternativa de país. Nosotros hacemos la estrategia, ya te digo, fijando que el 2019 es un año clave para demostrar eso.
¿Eso agotará el proceso de cambio en España? No, si los procesos de cambio no se agotan. Gobernemos o no gobernemos, lleguemos a 2020 siendo las administraciones que ordenan y transforman para bien la vida cotidiana de millones de personas, o no lleguemos a eso, los procesos de transformación siguen. ¿Se llamará Podemos la fuerza que siga siendo motor de ese proceso de cambio? No lo sé. Para mí, que soy de Podemos, no es lo más importante. Lo importante es que el proceso de transformación y de democratización de nuestro país y de construcción de justicia social siga. Y creo que tiene un hito fundamental en 2019, pero es un combate que no se acaba. Peli y libro, a toda velocidad. Me ha encantado una... ¿Puede ser serie? Sí, ¿no? ¿Qué me vas a decir? Puede ser serie. Me ha encantado una serie, de cuyo nombre no me acuerdo porque tú me vas a ayudar, que es una serie en la HBO, en realidad no lo parece, pero es una serie feminista, que sale Nicole Kidman. ¿Cómo se llama? Que viven en una... No, El cuento de la criada no. Big Little Lies, efectivamente. Big Little Lies, que es una serie fantástica. Es verdad que son mujeres de un entorno privilegiado, pero es básicamente una comunidad en la que mujeres fuertes se hacen cargo de aquellos problemas que los hombres no pueden resolver y se hacen fuertes hermanándose entre ellas. Está, además de todo este, digamos, del mensaje, es una serie que está muy bien hecha. Y como libro, pedirme a mí que te recomiendo un libro, te diría La razón populista de la Clau, pero... Como libro, hay un libro que a mí me ha fascinado, que me ha dejado hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, que se llama La España vacía, que tiene que ver con los déficits en nuestra construcción nacional, que me parece más que relevante, que me parece que vale mucho la pena. Y lo último era una mujer para secretaria general. Bueno, pronto tenemos algunas mujeres presidentas. Uxue Barcos, que es una magnífica presidenta de Comunidad Autónoma de Navarra, es presidenta de Comunidad Autónoma. Mónica Oltra es vicepresidenta de la Generalitat Valenciana con mucha influencia y con mucho carácter y con mucho recorrido político. Ada es alcaldesa de Barcelona, Manuela es alcaldesa de Madrid, Rita es portavoz de Madrid. En realidad, no te digo esto para hacer un recorrido según el cual los puestos institucionales más importantes de la oleada del cambio político lo protagonizan mujeres. Los institucionales, es verdad que de partido no, pero los puestos institucionales... todos están gobernados por mujeres. A Podemos tendrá que llegar también. Bueno, pues muchísimas gracias Íñigo, Muchas gracias al Café Berlín, gracias por la a vosotros.